Estamos frente a un especialista en medicina veterinaria felinos. Por mi parte personal, yo lo considero de los mejores que hay en nuestro país y a nivel mundial. Estamos hablando de el doctor Alejandro Paludri, con quien tenemos el gusto y el honor de poder charlar sobre muchos temas, sobre los animalitos hoy, el cuidado, los mitos, las verdades. Así que bueno, presentados en sociedad. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tenemos una gran audiencia en nuestra agencia, en A.ar, y la verdad que ya nuestros lectores nos están pidiendo más asesoramiento en cuanto al cuidado de los animales, las mascotas. Y bueno, por eso es un poco esta charla donde, como primera pregunta, queríamos saber, con respecto a años atrás, si hay más conciencia en la sociedad con respecto al cuidado de las mascotas o integrantes de la familia, como bien se llaman en este momento. Sí, sí. Indudablemente hay un cambio radical. Yo tengo más de 30 años ya de clínico y he recibido de hacer pequeños animales. Indudablemente de lo que se trabaja hace 30 años acá hubo una evolución increíble. Mis colegas evolucionaron, la gente evolucionó. Y eso es lo que hizo que necesitáramos los colegas evolucionar, o sea, todos los veterinarios evolucionar. La concientización de que las mascotas son parte integral de la familia y que requieren una sanidad especial, cuidados especiales. Eso hizo que adelantáramos mucho con respecto a la posibilidad de tener recursos, sobre todo los recursos económicos que son indispensables para poder tener aparatos, poder tener análisis. La veterinaria que existía antes, que uno abría una veterinaria con un estetoscopio, un termómetro, ya no existe más. No existe más. O sea, hoy si uno no tiene un montón de elementos anexos a disposición, ya sea de colegas que hagan ecografías, radiografías, o que hagan cirugías, que tengan aparatos como electrobisturí, ya no existe más. Y eso alarga la vida de las mascotas, indudablemente. No, bueno, eso es como pasa como en medicina humana. A medida que la medicina humana avanzó y se especializó, la perspectiva de vida aumentó muchísimo en la población. Y eso se hace con la medicina preventiva y con todos los elementos que hoy por hoy contamos para poder tener una sanidad eficaz. Claro, antes una mascota a lo mejor llegaba a los 10, 11 años y nadie sabía de se moría y nadie sabía las causales, y ahora las mascotas, yo he visto casos inclusive que han llegado hasta 18, 19, 20 años, un gato, un perro. Ayer yo vi un político famoso hablar por televisión y decía casualmente que él hablaba del tema de los animales y el impacto que causa en la política, ¿no? Y él comentaba que cuando era chico, si un perro hubiera estado mal, el padre le hubiera pegado un tiro, y ahora si llega a hacer eso con una mascota de su nieto, lo que le pegan un tiro son los nietos a él. Entonces, esa es la gran realidad de la visión que tiene hoy por hoy la gente de las mascotas en general de todos los animales domésticos. Y además también teniendo en cuenta que hoy por hoy hay una tendencia de la sociedad a vivir más en soledad, no se busca tanto vivir en pareja, más en los jóvenes, y hay una mayor tendencia a criar mascotas en este sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que vos, por ejemplo, fíjate, muchos matrimonios igualitarios o parejas homosexuales que tienen a sus mascotas como hijos porque casi lo más rápido que pueden tener hasta que puedan tener una adopción. Abuelas o abuelos que viven mucho tiempo en soledad y que necesitan tener compañía. Gente grande, no hace falta que sean abuelos, matrimonios grandes, chicos jóvenes que no quieren todavía tener hijos. Hay unas condiciones que antes no existían, tantas condiciones para tener mascotas.
Y una de las cosas por las cuales el gato como mascota se popularizó es precisamente por la total independencia que tiene con respecto al manejo, y la primera popularización que se hizo del gato fue en grandes urbes, en grandes centros urbanos, como por ejemplo en Nueva York, porque la gente que tiene trabajo y está ocupada, lamentablemente no tiene mucho tiempo para sacar a pasear al perro, ni tiene tiempo para limpiar las deposiciones que hizo dentro del departamento, ni tiene tiempo a veces para bañarlo. Entonces el gato eso es autolimpiante, o sea, baño no necesita. Si uno se olvida de sacarlo, no tiene que sacarlo a pasear porque hacen las piedritas. Y todas esas ventajas comparativas de comodidad hacen que haya la posibilidad de que esto fuese una cosa en crecimiento, y el advenimiento de las razas ha hecho que el gato fuese muchísimo más predecible en su manera de actuar. O sea, nosotros antes teníamos un gato y toda la gente, digamos, entendía que el gato era un animal independiente, que era un animal impredecible, que era un animal traicionero, ese es el concepto general. Los mitos y los mitos urbanos. Sí. Hoy los gatos son animales absolutamente, si se crían como se tienen que criar, dentro de un ambiente controlado y cerrado. Es un animal que dentro de las razas hay distintos tipos de razas, hay mucho más activos, hay animales que son mucho más tranquilos, existen animales ya para centros de recuperaciones terapéuticas, o sea, hay una variedad de muchas razas en donde precisamente lo que se hace, y no raza, porque yo por ejemplo tengo en mi casa 2 gatos súper atorrantes. Y los 2 gatos lo que tienen de particular es haberlos criado de muy chiquititos y casi no tienen instinto de, ni siquiera, uno por ejemplo el último que tenemos, que es una cachorra que tengo ahora, la sacamos un tacho de basura con los ojos cerrados. Y ella considera que nosotros somos los padres. Y entonces no puede existir ningún tipo de grado de agresividad, o sea, todo mucho depende de cómo lo creamos de muy chiquititos. Por eso la gente que se dio cuenta de que podía tener un gato en esas condiciones, y ya que no es ni traicionero, ni nada, todas esas cosas que uno piensa que del mito urbano del gato, indudablemente ha cambiado la perspectiva de la población. Hay muchísima más población de gatos y eso ha hecho que haya crecido la medicina felina. ¿Por qué la importancia de castrar? El problema de la castración es que el gato es un animal que necesita, tiene una gran necesidad de reproducción, y eso lo traduce en unas grandes manifestaciones que tal vez la perra y el perro no la tengan. O sea, el perro y la perra tienen celos cada 6 meses, son bastante cíclicos. Pero la gata cuando entra en celo toda una temporada, y hasta que no termina es insoportable. Por un lado eso, y la gente que decide mantener integridad del sexo a pesar de eso, se tiene que enterar de que las posibilidades de que haya patologías, sobre todo en las gatas, patologías hormonales como tumores de mama, piómetra y patologías muy graves que terminan con la muerte del animal. Y en macho pasa que los animales se ponen tan locos que se tiran de los balcones. Acabo de atender a un gato que se fracturó por tirarse de un balcón. Entonces la castración hace que el animal se mantenga en forma neutra con respecto al comportamiento. Lo que nosotros llamamos la fase de anestro, que es una fase invernal como la de ahora, los gatos habitualmente no tienen celos, es como se deberían comportar durante toda la vida. Y entonces esa parte, digamos, de alguna manera nociva para la convivencia con un humano la eliminamos con la castración. O sea, y que la castración no es solamente un tema de poder condicionar a un animal a que, por ejemplo, control de población y que haya exceso de gatos, sino solamente es para una cuestión de bienestar del mundo.
pensar eso. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que te llegan al consultorio en felinos, por ejemplo? Mira, todo depende en los lugares donde nos movamos. En los lugares donde el gato tiene posibilidad de cortar contacto con otros gatos y tener interrelación, sobre todo de pelea o interrelación social, las enfermedades infecciosas como la leucemia o el virus de la inmunodeficiencia felina son las más complicadas. En lugares como donde yo trabajo, que los gatos están aislados en su casa y demás, suele haber muchos problemas del orden comportamental, problemas de urinarios, problemas de pancreatitis, hay muchos problemas que están asociados a cuestiones ambientales. O sea, las veterinarias con 10 cuadras de diferencia pueden tener 10 patologías absolutamente y una frecuencia completamente distinta. ¿Qué es lo que trato de enseñarles a sus alumnos? Lo primero que les enseño a que tienen que en su consultorio hacer epidemiología, o sea, detectar cuáles son las enfermedades más frecuentes para ahondar en eso y saber bien de esas patologías. Cuando hablamos de toxoplasmosis, que es un mito urbano también y es una a veces como un justificativo para no tener gatos, o en el caso de las embarazadas, cuando una mujer se embaraza, sacan al gato de la casa por un posible riesgo. ¿Qué hay de mito y realidad sobre todo eso, Alejandro? La toxoplasmosis es una enfermedad que se desarrolló para jorobar al veterinario, porque en realidad es una enfermedad que es más lo mito que lo que produce. Y siempre se le asoció al gato, y en realidad el gato es uno de los que la transmiten. En off me van a traer un café. Para que vean que esto es televisión, ¿verdad? El tema de la... Vamos a tapar el edulcorante para que no nos hagamos publicidad. El tema de la toxoplasmosis, mi profesor Uter decía que a todas las chicas de 13, 12 años habría que regalarle un gato para que se contagien la toxoplasmosis. El tema de la toxoplasmosis es un tema peligroso cuando vos no te contagiaste nunca de toxoplasmosis, y al no te contagiaste nunca de toxoplasmosis, te contagias en el momento del embarazo. ¿Entendés? O sea, si vos tuviste contacto con toxoplasmosis durante la adolescencia o la niñez, que te cuento que si yo mal no me equivoco, alrededor del 60% de la población de Buenos Aires tiene toxoplasmosis positiva. ¿Qué quiere decir? Que todas esas mujeres lo único que tienen que hacer es cuidarse, que si son negativas, es cuidarse en el momento de la gestación, del periodo de gestación. O sea, es más mito que otra cosa. Lo que se puede hacer para evitar es, por ejemplo, si aquellos que le dan carne picada cruda, que es una manera de contagiarse el gato, es congelarla y dársela después de congelarla. Eso no hace falta ni siquiera cocinarla, solamente con la congelación mata, digamos, el huevo o lo que transmite, para hacerlo más fácil, la toxoplasmosis. Y hablando de cuidados de las mascotas, ¿qué pasa con ese fenómeno después de la época estival, el abandono de las mascotas después de las vacaciones? Yo no puedo hablar mucho con respecto a eso porque yo trabajo en un barrio que realmente es una clase media acomodada, y entonces ese tipo de cosas no es sugestivo ni sugerente, pero yo creo que es un tema complicado en muchos lugares. No sé, el abandono es lo que yo te puedo refrendar, o sea, referir más a otro tema que está relacionado a eso, a que muchas mascotas las abandonan en lugares como por ejemplo la costa, y sobre todo perros. Y yo veo, porque todos los años voy a lugares donde hay jaurías de perros, de 10, 12 perros, muy territoriales, y la gente le gusta tocarlos y le gusta franelearlos, y los perros son buenos, y hasta cierto punto no. Esos perros, yo le digo, mire muchachos, hay un montón de parásitos que estos perros transmiten,
estos animales no están desparasitados, no están vacunados. Y hay varios episodios dramáticos de gente que va, por ejemplo, con su caniche, me pasó una chica que yo conozco, con su caniche por la playa y atacaron al caniche y porque el caniche estaba en brazos la terminaron atacando ellos también. Necesitamos que haya un control con respecto a eso. Y lo que pasa es que hay muchas contradicciones, ¿no? Con respecto a eso. Están los que cuidan los perros a ultranza, que se van del otro lado, y están los que quieren terminar con esta situación, eliminándolos, y hay que buscar una situación intermedia. Una ley de protección animal que esté compensada para todas las partes. Lo que pasa es que la ley de protección animal ya está. La ley Sarmiento es una ley vieja que es tan... yo te diría algo, tal vez una de esas puede ser controvertido lo que te voy a decir, pero la ley es una ley penal y es tan grave que por ser tan grave tal vez en una de esas no se usa. Posiblemente tendría que ser una ley contravencional, no una ley penal. Porque si es una ley penal, uno termina con un abogado penalista y en un juzgado penal, entonces las cosas se hacen muy largas. Claro. Pero si fuese una cuestión contravencional, sería mucho más fácil aplicar una multa y la gente se cuidaría más rápido. Claro, por ejemplo, con el tema de las carreras de galgos. El tema de la carrera de galgo también es una cuestión controvertida, como el tema de las peleas de gallo, son controvertidas. Yo acabo de venir del norte de Salta y son cuestiones también controvertidas porque son modos de vida. Es como, hay mucha gente que vive de eso, hay mucha gente que lo ve como deportes. Yo sé, a mí me resulta muy cruel ver ese tipo de cosas, pero también tenemos que ver del otro lado, ¿no? El tema de los galgos básicamente no es que corran, sino que después que no sirvan los largan. Ese es el tema, ¿no? Porque al galgo le encanta correr. Yo he tenido galgos y nunca estaba quieto, es un animal que está diseñado para eso. Y le gusta competir también, ¿no? Pero el tema es que después, cuando no le sirve para la competencia, los largan. Y eso son animales que terminan en cualquier lado y tal vez en una de esas no es tan grave la carrera, sino que lo que es grave es lo que sucede después. Claro. Y en cuanto a los zoológicos en Argentina, que ya no se están, digamos, planteando como espacios ecológicos y hay una transformación, ¿qué opinión te merece todo esa transformación y si se puede llegar a lograr en algún momento? Mira, yo lo veo desde un punto de vista, si vos lo ves desde un punto de vista del bienestar animal, a mí me parece una aberración que hay un animal que vive en el África, que vive en un lugar libre, esté en un lugar encerrado. Yo tengo la suerte de trabajar con una persona que trabaja en enriquecimiento y me doy cuenta de que ellos tienen muchos problemas de animales que o no tienen el espacio suficiente. Yo sé que es muy lindo a los chicos poder mostrarles los animales para que tengan un contacto, porque eso también le da de alguna manera una perspectiva de la necesidad que hay de cuidarlos, pero tal vez en una de esas lo tengo que ver desde un punto de vista, yo creo que hay una parte de la población de animales que se sacrifica en pos de eso, o sea, en pos de ser vidriera de hacer la vidriera de los demás. Hay que tratar de cuidarlos lo más que se pueda. Hay que tratar de que esos animales que se reproduzcan en cautiverio como para que sus crías estén acostumbrados al nuevo medio ambiente. Y creo que ahí estaría tal vez una clave de poner en algunos lugares donde la gente pueda observarlos más en la naturaleza o en lugares mucho más abiertos como para que vivan en mejores condiciones. Como los circos, por ejemplo, también. No, bueno, el circo ya directamente tiene que desaparecer. Desaparecer. Que se dediquen a hacer acrobacia a los humanos, y si se quieren matar, que se maten los humanos. Pero eso de andar con látigo y demás, no es una imagen. Terrible, ¿eh? Como tracciona sangre también, los bueno, perros. Lo mismo, basta, déjese de mamá. Ya, de por sí ya... A mí me da un poco de pena el tema de que la gente tenga que juntar basura. Ya me parece una cosa que no estoy todavía muy de acuerdo. Pero menos de acuerdo estoy en que animales se estén tirando un carro. Sí, que muchos han quedado muertos. Mira, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo te voy a contar algo que a mí me hace mal. Hay una contravención de la tracción a sangre.
municipal de hace no sé cuántos miles de años, debe ser, qué sé yo, de la época de Pedro de Mendoza, la prohibición de extracción a sangre. Y yo cuando una persona tira de un carro me parece que también extracciona sangre, o sea, nosotros nos preocupamos mucho por la gente, por los animales, y no nos preocupamos por una persona que tira de un carro, corriendo riesgos en el corriendo tránsito. riesgos sin luz reglamentaria. A veces yo creo que se ponen demasiado quisquillosos en pedirle la oleíta, la cosa, y resulta que los carros que circulan, que de alguna manera están haciendo la vista gorda, tendrán que buscarle algo, o sea, una luz. Yo la otra vez casi me llevo puesto uno y me sentí muy mal, porque sé que lo tengo que pagar por nuevo aparte, y aparte podría haber lastimado a una persona. O sea, entramos en un matices de grises en donde nosotros, yo siempre digo que uno siempre tiene que pensar en el bienestar del animal, pero también tiene que pensar en el bienestar de nosotros los veterinarios o nosotros las personas ciudadanas, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos dejar de un lado la cosa y la otra, tenemos que ser una cuestión integral. Compensar y llenar todos los vasitos. Exactamente, exactamente. Sí. Si queremos vivir como en el mundo, que es lo que se proclama desde todos los ámbitos, es decir, bueno, tengamos también las responsabilidades. Exactamente, yo no creo que a esta altura del partido hay que saber que inventar mucho. Habría que improvisar algunas cosas, pero ya está todo inventado. En otros países... Con cumplir lo que ya está inventado, Mira, está bárbaro. yo te podría mostrar libros que tengo de cuando me recibí, que hablaban de patologías que empecé yo a ver ahora por la evolución de la medicina. ¿Entendés? O sea, yo te voy a explicar, hay un montón de cosas que cambiaron a partir del alimento balanceado. Entonces, nosotros empezamos a consumir el alimento balanceado de nuestras mascotas aproximadamente hace 30 años. Ya antes, en Europa, que había consumo de alimentos balanceados, empezaban a describir ciertas cosas que producían los alimentos balanceados. Y que nosotros los estamos viendo recién ahora. O sea, está todo inventado. Lo que hay que hacer es informarse. Tal cual. Los refugios, ¿qué opinión te merecen? Tanto de perros como de gatos, y que después, o sea, de ahí salen adopciones en tránsito. Los refugios son y serán siempre un refugio o un recurso para animales que la pasan mal. Hay muchas circunstancias en donde uno necesitaría buscarle una solución. Es mucho más extenso la planilla. Después de 30 años te puedo contar muchísimas cosas, como por ejemplo la muerte de una señora que tenía 7 animales, y qué hacemos con estos 7 animales. En algún lado tienen que ir, y son animales a veces jóvenes, o son animales bien cuidados, y a algún lado tenés que recurrir. Dentro de la que parte de la gente de las proteccionistas, yo en mi vida he conocido muchísima gente de gran corazón, muchísima gente de mucha coherencia, y muchísima gente que se desvive por los animales, y yo siempre he tenido la admiración por esa gente. Pero esto es un mundo, y en el mundo lamentablemente existen muchos locos y muchas variantes. Las variantes de las personas que están dentro de esto, que son fundamentalistas y que son absolutamente, y no se puede, como un fundamentalista no se puede conversar. No. Entonces esa hace daño al resto de la gente que hace las cosas bien. Entonces lamentablemente siempre los veterinarios en general tienen un concepto de que el proteccionista es alguien que siempre nos va a criticar o nos va a poner en duda de lo que hacemos o lo que decimos, o nos van a publicar en Facebook o nos van a escrachar, y entonces tenemos mucho reticencia de poder ayudar como deberíamos o como podríamos, porque a veces no conocemos quiénes son los que tenemos que ayudar. Indudablemente debería haber un programa. Yo te voy a contar una cosa muy cortita, en donde se tienen que meter a veces nuestros gobernantes. Yo te voy a... Es muy sencillo lo que te voy a decir. Si hay muchos gatos en los hospitales. ¿Hay gatos en los hospitales? Sí. ¿Por qué hay gatos en los hospitales? ¿Por qué ratas? ¿Por qué entonces hay que combatir las ratas?
Las ratas hay que combatirlas porque son una plaga y porque indudablemente no es muy lindo que vos tengas en un hospital, por ejemplo, en la cocina, ratas. Transmiten enfermedades de la A hasta la P. Entonces tenemos gatos. Los gatos es lo mejor que hay como control biológico, mejor que poner cualquier tipo de veneno y demás. Tenemos que tener gatos. Bueno, entonces, si el gato está cumpliendo una función social dentro de un hospital, tiene que tener una partida. ¿Entendés? Tiene que tener una partida porque eso está cumpliendo una función. Entonces, tiene que tener su plan sanitario, tiene que tener su comida, tiene que tener su lugar, su espacio y alguien que los cuide. Entonces ahí, digamos, de alguna manera, y hacer una publicidad en base a eso. O sea, no de si tenemos los gatos porque nos parece que están lindos. No, los gatos son una plaga. Porque vos no podés tener, por ejemplo, una cerealera, o vos no podés tener un tambo, yo que vengo de distracción del campo, no podés tener nada de eso donde haya comida si no tenés un gato. Claro. Es más importante a veces que el perro. Claro. O sea, el perro te puede ladrar, si viene pero los gatos están en constante control. Vos tenés un tambo, tenés alimento balanceado para las vacas, tenés una cerealera. Todo el mundo sabe que tiene que... gato para evitar los ratones. Sí. Yo, a mi papá no se lo podía hacer entender. A él no le gustaban los gatos. Y yo tenía rata por todos lados. Y dije, papá, dejate de bromar, hay que poner un gato. Y yo muchas veces me han salido en el canal rural porque me han comentado ese tema, el grado de importancia que tenía y el control. Y realmente es eficaz 100%. Claro. Imagínate, yo te hago una historia que te va a gustar. Bueno, vos vas por la ruta y vas a comer un quesito artesanal. Rico, un quesito artesanal, con una bondiolita artesanal te la compraste. ¿Vos sabés dónde viene ese queso? No tenés ni idea. ¿Vos sabés que el queso con la leche que se procesa no se puede hervir? Hay que usarla sin hervir, porque si no, no se hace queso. No cuaja. Claro, exacto. Entonces, eso, imagínate que capaz que está hecho en un rancho o en un lugar donde el tipo mientras mezcla leche, hay una rata que está haciendo caca dentro del tarro. Sí. ¿Vos te pensás que van a tirar la leche? Olvídate. Bueno, entonces, cuando vos te comás un queso tan rico de eso y te contagies, por ejemplo, brucelosis, por comer un queso que es por culpa de que no había un gato. Ahí está. O una leptospirosis o todo lo que transmitan, las porquerías que transmiten las ratas. O sea que, indudablemente... si vos hablamos de conservacionismo y si hablamos de un montón de cosas que están en auge, hoy por hoy los mejores controles de plaga, por lo menos para todo lo que sean roedores, son los gatos. Sin duda. Y fueron por los cuales se hicieron famosos en Egipto, O sea, esto es histórico. Más anécdotas. No, por supuesto. Los gatos se hicieron famosos y fueron digamos, como dioses, porque Egipto era un pueblo que vivía de las cosechas y ya tenían un problema terrible con las ratas. Y cuando fueron en la Edad Media, la gran población de la muerte por fiebre amarilla fue porque demonizaron al gato y liquidaron a los gatos. Ahí está. Dios se paga, con eso se la cobró, porque viste, el control biológico es la naturaleza, ¿entendés? Eso es lo más importante. Bueno, o sea me desvió por otro lado. O sea que además tendrían que haber un hospital público veterinario también para, los animales en general y también ayudar un poquito a la población a, digamos, tener más cuidado sobre las mascotas, ¿no? Eso es un tema controvertido, pero sí podría resolverse tal vez en una de esas teniendo servicios, por ejemplo, como el de la universidad, un poco más ampliado, o el del Pasteur, un poco más ampliado, o hacer otra de las ideas que en un momento se nos ocurrió fue, por ejemplo, ¿para qué tener instituciones para castrar gatas o perras? O si tenemos la posibilidad de tener veterinarias que están habilitadas municipalmente y que, por ejemplo, yo pago impuestos municipales de todo tipo. Si a mí me traes 4 o 5 perras al mes y me dan un cupo mucho, con eso pago mis impuestos municipales. Claro. Y se acabaron los problemas intermediarios y de hacer siempre megaestructuras y mega obras en donde
hubo un retorno para el que trajo el equipo de radio. Yo no voy a decir la universidad, pero compraron en una universidad un tomógrafo usado hace 2 años, no lo pueden hacer arrancar y salió una fortuna. Entonces hay mucho retorno, entonces eso hay Da que lugar desaparecer. a toda clase de cosas. Hay que desaparecer. El veterinario que está era amigo del intendente porque juegan al padre juntos, entonces no, esas cosas a la larga funcionan mal. Entonces si vos decís, bueno, yo tengo una veterinaria que hace 20 años que funciona bien, que dan un buen servicio, bueno, está bien. Doctor, ¿usted paga impuestos municipales? Sí. ¿Cuáles son? Ingresos brutos, bla, bla, bla. Bueno, está bien. ¿Cuánto gasta? Tanto, bueno, usted va a hacer tantas gastaciones por su Sería algo así como, en lugar de precios cuidados, vacunas cuidadas. O vacunas. Claro, pero además con... Pero lo primero que tenés que pensar que hay la atención primaria en ciertos lugares las absorben, por ejemplo, en lugares como, te voy a explicar, en Casilda, que está en la universidad, el hospital de la facultad funciona para esa gente, para la gente que no tiene un recurso y que tiene que ir. Y los chicos necesitan ver casos clínicos. Así que mejor que eso no hay. Hacer Posible. un fogueo terrible. Funciona, es así, es un feedback, va y viene eso. Claro. Con respecto a otros países, ¿cómo estamos en protección animal a nivel programas de gobierno y todo lo que tiene que ver con el Estado en sí? Porque ya sabemos que la sociedad sí está mucho más comprometida con los animales como parte integral de sus familias, pero desde el Estado nacional. Yo creo que el Estado nacional no te lo puedo dar, ¿cómo podemos explicarte? Me parece que esto no sé si tiene que ser un problema solamente nacional, a veces tiene que ser hasta municipal. O sea, depende del grado de conciencia que tenga. Planes nacionales, yo creo que en algún momento se van a sentar y los políticos, y yo ya lo veo eso venir, en donde se den cuenta de que aquel que le presta atención a las mascotas va a ganar mucho más votos de lo que piensa. O sea, todavía no hubo una pata mascotera dentro de un gobierno. No sé, vos sabés que yo no tengo enterado, no sé si fue nuestro presidente que se sentó en el sillón con un perro, no sé si fue así. Lo sentó al perro en el sillón de Rivadavia, que aparte es un perro hermoso. ¿Verdad? Y ayer Durán Barba decía que era el lugar donde más tweets había recibido y más, dice que ninguna noticia que publicaron tuvo más repercusión que esa. Claro. Entonces, si Durán Barba lo vio, no te preocupes que va a salir por ahí algo para las mascotas. Seguro. Porque estos tipos no hacen las cosas por conciencia ni porque las sienten, las hacen por si ganan votos. Entonces, en todos los gobiernos, no es ni ni el anterior, ni el que se fue, ni el que viene. Siempre lo hacen para ganar votos. Y yo creo que hasta ahora no se dieron cuenta de eso. El día que hagan cosas de ese tipo, van a tener, porque ¿quién va a decir? ¿Quién puede decir que hizo eso y se sienta herido porque puso su mascota a su perro? Es imposible. O sea, que tengan propuestas para los animales, para las mascotas, pero que también después las cumplan. Esta sería... por supuesto. O sea, que ganen los votos, pero que de forma genuina por y supuesto. Que después cumplan y que tengan un mejor estándar que cumplan de vida. Y que sean cosas tangibles y no cosas que sean mega obras y que, por ejemplo, yo pongo un programa para castrar animales en la Patagonia, que están sueltos, y me salga una fortuna, cuando el veterinario que está en la Patagonia está muriéndose de hambre. Entonces, no hace falta trasladar todo un equipo de acá, con cámaras, hacer para la foto. Para la foto. Hay que trabajar menos para el bronce y hay que trabajar más para la gente. Genial. Alejandro, sabemos que estás comprometido con tus tiempos y queríamos consultarte como última reflexión, ¿qué debe hacer una familia? ¿Cuál sería el ABC de los cuidados hogareños para un gato, un perro, una mascota?
Me quedé pensando lo que me dijiste con respecto, a bueno, te contesté, después te digo al final, con respecto a cómo estamos con respecto al mundo exterior. Yo viajo mucho a dar conferencias en muchos lados de América. No creo que haya mucha diferencia, o sea, Internet ha hecho un efecto increíble, o sea, en todos, hay mucha, está muy parejo toda la parte de eso. Propaga al mismo Sí, tiempo sí. en todas partes. Y yo cuando fui a dar charlas a España pensé que me iba a encontrar con la mega bla, y no fue así tampoco, o sea, no estamos tan distantes con respecto a nuestra medicina. De hecho, el hecho de que nosotros hayamos cruzado el océano para dar cursos en Europa es relativamente, casi te diría, novedoso, siempre fue al revés. Y hoy por hoy los congresos más importantes que se hacen en el mundo, que es en León, en México, la mayoría de los disertantes importantes vienen muchos de Argentina. O sea, muchos, te diría una gran cantidad. Ahora lo que pasa es que ya se están integrando otros países que antes estaban educacionalmente hablando más distantes, pero ya también están colombianos, chilenos, brasileros y peruanos y todos, un montón de gente de Sudamérica que ahora están en primera línea, pero te voy a decir una cuestión de comunicación. Y con respecto a lo que vos me decís, primero tienen que pensar que una mascota la van a tener durante muchos años y hay que saber elegirla bien. Es como comprar una lancha. O sea, no es un auto. Un auto uno lo puede comprar un año y al otro día cambiarlo porque me gustó otro modelo. Pero una lancha es una cosa para disfrutar. O sea, es solamente para disfrutar. Y uno no compra una lancha para cambiar al otro año, sino que la compra para que eso, si Dios quiere, uno lo pueda disfrutar mucho tiempo. Ir a pescar, salir a esquiar, salir a navegar. Bueno, un animal es así. Tiene que ser algo que uno tiene que pensar que va a tener durante mucho tiempo. Y antes de adquirirlo tiene que pensarlo bien. Tiene que pensar qué es lo que le quiere. Hacerse asesorar qué le vendría bien. Yo no puedo concebir que venga una abuela de 80 años con un gran danés. ¿Entendés? O que venga una abuela con un gato que no lo puede sacar dentro de la jaula, que puede ser el demonio de Tasmania. Entonces, ese tipo de cosas van a un fracaso rotundo. Y no hay manera de papá que vengan a hacer una consulta. Yo no le puedo dar chiquitolina, gran danés y hacerlo caniche. Va a crecer y va a pesar 70 kilos, va a pesar más que la buena. Entonces, ese tipo de cosas, la primera instancia. Segunda instancia, que es una gran, para cuando tienen familias con chicos, es una gran manera los padres de poder explicarles muchas cosas de sexualidad, muchas cosas de responsabilidad, y de tiempo que se tienen que tomar. Por ejemplo, mis hijos me fue muy bueno haciéndole que mi perro tuviera cría en mi casa. Eso le dio una pauta de lo que era un nacimiento, y eran chiquititos y ellos estaban súper fascinados de tener cachorros en su casa, de lo que era dar una mamadera, de lo que eran responsabilidades. Segundo, asesorarse con profesionales serios. Tratar de no ser la fácil de ir a la plaza y preguntarle qué es lo que le puede dar, y porque yo dijo Doña Rosa. Eso siempre termina mal. Ir a lugares como corresponde, habilitados, donde tengan vacuna, que no se les cortó la heladera, y que la funcionen, y un montón de cosas más. Y después, básicamente eso, darse cuenta de que es una vida y que nos va a dar parte, y hay que convivir. Yo tengo ya la perrita Schnauzer y ahora tengo ya a la hija vieja. Hace como 20 años que estoy con eso, es la prolongación, porque para mí fue siempre la misma. Y me preocupa mucho con los temas, porque es parte de nuestra vida. Claro. Ya no podemos concebir. Yo arranco mi motorhome en mi casa rodante y la primera que está abajo de mis pies es ella. Entonces, el día que yo la arranque y no esté, no sé qué efecto me va a causar. Entonces, uno, la mascota, tiene que lograr ese vínculo. Ese vínculo que es un vínculo absolutamente difícil de explicar, porque es el vínculo que uno puede tener con un hijo. Claro. Entonces, cuando yo veo acá gente que viene, y viene toda la familia llorando, y vienen todos desesperados porque su mascota está mal, y porque quieren ver qué pueden hacer, y veo que no saben más qué hacer, y
para cerrar te voy a contar un último cuentito. Un director técnico muy famoso de Argentina, no le voy a dar el nombre, pero fue un director técnico muy famoso, que fue a dirigir en la selección de México también, para que alguno sepa de fútbol, sepa quién es, vuelve a su país para dirigir Boca. Entonces estaba por dirigir Boca y era su primer entrenamiento y tenía que hacer su presentación. Estaba todo el mundo muy pendiente. Y no van y le atropellan al perro. El perro de él, que era un perro que adoraba, no voy a decir la raza, pues ya sabe a veces quién es. Bueno, el perro estuvo 48 horas convaleciente acá, tratando de ver a ver cómo lo podemos sacar, y él se quedó con el perro. Y Olé, en la tapa de Olé decía el apellido, y decía, no presentó a concentración por problemas familiares. Y yo me imaginé que el periodista sabía dónde estaba. Y también me imaginé que era un problema familiar. Claro. Y él, hasta que el perro no salió, que se lo pudo llevar, estaba más preocupado por su perro que por su trabajo. Y era una persona muy osca, que vos agarrabas y hablabas con él y parecía que no le importaba nada, ¿viste? Claro, no, que sí, total, me compré otro perro. Claro. Pero no, nada. Daba look desaparecido. Daba un look de una persona, pero yo lo vi llorar como no lo vi llorar ninguna persona. Por eso te digo que tengo tantas historias. Algún día voy a hacer un libro de eso. Un día voy a hacer un buenísimo. libro. Yo creo Sería que porque uno tiene que transmitir esas experiencias, porque de la gente que uno a veces menos espera, es de la gente que más uno se sorprende en el momento de decir, pucha, mirá lo que hizo esta persona por esta persona. Claro, cómo la manera en que se quebró y uno lo creía a lo mejor alguien con otra fortaleza, otra indiferencia, pero en realidad... No, la gente hace cosas que no se pueden creer. No se pueden creer. Mira, antes que viniera vos, vino un señor que vino de La Plata a traer a su gato, que estaba en muy malas condiciones, falleció acá, no lo pudimos salvar. Y vino a buscar el cadáver. O sea, perdió toda la mañana para venir a buscar su cadáver porque lo quería enterrar con él. Yo le dije, mira que podemos hacer un servicio de residuos y... No, lo voy a buscar. Vino a buscarlo. O sea, ese sacrificio indudablemente da... no es de un target de las personas no es porque son muy sensibles, todas son iguales. En mayor o menor grado, las mascotas logran ese tipo de efecto. Sí, humanizan. Demasiado. Bueno, pero es bueno. Claro que sí. Es bueno. Es bueno tener sentimientos por cosas, pero es mucho mejor tener sentimientos por cosas vivas. Ahí está. A veces uno se enamora mucho de una máquina, de un auto, de la PlayStation, de lo que fuese. Yo me crié entre animales. Me crié en un tambo entre animales. Y nuestros juguetes eran los animales. Claro. Entonces, creo que si en algo fui bueno como persona fue gracias a eso. A que vivir con la naturaleza y vivir entre los animales. Eso te cambia la perspectiva de a quién tenés que querer. Son generadores de amor. No te quepa la menor duda. Yo tenía entre mis mascotas preferidas un ganso, una oveja, bueno, por supuesto 2 o 3 perros que eran recirujas, y un gato negro, y me seguían a todos lados. Después agregó un pavo real un día que me regalaron, mi papá hizo un favor y le regalaron un pavo para que se lo coma para Navidad, y yo como no, dije a mi papá que no lo quería matar, terminó siendo amigo mío, ¿no? Por eso son esas historias que uno debería contar, sí, para darte cuenta de que todos los animales son buenas mascotas. Hay que darle paso al libro, capaz claro. Que, bueno, ahora después sería el quinto que voy a escribir, pero yo prometí que no voy a escribir más sobre ciencia, voy a escribir sobre cosas, porque a veces la ciencia va para un público muy limitado, pero yo creo que las experiencias de una persona que trabajó muchos años en mascotas es transmitir cuando viajo a muchos lados, lo más cómico es que las anécdotas mías se repiten en otros países exactamente igual. Como que no es una de la idiosincrasia del argentino, sino que es la idiosincrasia del sudamericano, por sobre todas las cosas. Cálido.
Sí, es distinto con las mascotas. Es distinto. Igual de todas maneras, los americanos también, los sajones son también muy cariñosos. Sí, Cuidan son mucho, son muy cuidadosos. No creo que exista ningún país en donde las mascotas, no sé, por lo menos no conozco, en donde las mascotas tengan un plano muy bajo. Es más, las penalidades en Estados Unidos por maltrato animal son terribles. Terribles. Yo manejo información permanentemente. Muchas veces me están llegando noticias de maltrato animal en Estados Unidos, pero mandan a un individuo a prisión 25 años por matar un animal. Ojo, y ahí computan, suman. Puede llegar a tener cientos de años. No, por eso te digo, tal vez en una de esas las leyes existen, son difíciles de aplicar, pero las leyes están. Habría que desempolvarlas y ver si se pueden hacer contravencionales. Porque las leyes existen. Lo que pasa es que no se conocen. Y aparte, hay mucho de la parte de la voluntad del puesto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo cortito así terminamos. Hace 5 años atrás, el perro hacía caca y la gente lo dejaba ahí. Y hoy, el 90% de la gente va con una bolsita y lo levanta. Tal cual. Eso es educación. Eso es educación. Eso es educación. Entonces, eso se hace a través de los medios de publicidad, medios gráficos, concitación, y parte de nosotros que cuando vemos que una persona deja con un perro y veamos que hace caca y no la levanta, nos miramos como diciendo, sos un asqueroso y no solución. Entonces la gente a veces levanta la caca por no pasar vergüenza. Ahí está. Es más esa presión que el motu propio. Pero por eso mismo es una educación general. Yo cuando veo flaco, la caca, ¿la levanta? ¿No sé si por favor? Entonces, eso a veces es más fuerte que una multa. Tal cual. Muchas gracias. No, Alejandro. un placer, un gustazo.